Buenos días, esperamos unos 2 minutitos, por favor, a ver si se conectan más compañeros. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar rapidito con la clase el día de hoy. Miren, voy a verificar solamente si ya está publicada su malla curricular, como les había preguntado el día de ayer, eh, para ver los temas que vamos a topar, si apresuramos la materia o si no, si tenemos otra materia más adelante, podríamos ir un poquito más detallado, ¿no? No sé si me confirman qué carreras son ustedes. Ustedes, no me sale por aquí. Tal vez si me dicen qué carreras son, si me ponen en el chat o si encienden el micrófono, ¿ya? Son Listo, muy contabilidad. buenos días. Buenos Pues yo días. soy de la carrera de Administración y Documentación Digital. Ya, veamos entonces. Si todos los compañeros son de esa carrera, tal vez. Por mi parte, sí, Liz. Veamos ya, Bueno, si está por por mi acá. parte, igual soy de la carrera de Administración y Documentación Digital. Listo. Todos han sido de ese entonces. El semestre anterior me parece que, o sea, el módulo anterior me parece que sí estaban unidos, ¿no?
con los de contabilidad. Veamos si está por aquí. Cargan, creo. Mm, no tengo la malla todavía por aquí. Tal vez si algún compañero tiene, que nos comparta. No ha estado aquí publicada la malla todavía. Déjenme solamente confirmo, no es que me pasen rapidito. Listo, hasta que me pasen eso vamos a revisar, ¿no? Miren, el día de ayer estábamos verificando los elementos, ¿no? Vimos los elementos del tributo, ya vimos también la clasificación, vimos que se clasifica en impuestos, tasas y contribuciones, ¿no? Esa es la clasificación de los tributos. Vimos de igual manera cuáles son las instituciones del Estado que se encargan del control y de la administración de dichos tributos, ¿sí? Que vimos que era el SRI, SENAE y los GATS. Muy bien. Analizamos también ya un poquito, estábamos viendo aquí los elementos del tributo, ¿no? Los elementos del tributo, que vimos que son 5 los que yo les he puesto. De acuerdo a los autores, pueden que algunos pongan 6 o algunos pongan menos, ¿no? Entonces, miren, yo les he puesto 5 que he considerado que son los más importantes. Como vimos la ley, que es uno de los elementos primordiales, ¿sí? Justamente para el nacimiento de un tributo, porque debe estar establecido en una ley para que sea exigible este tributo, ¿no? Entonces, miren, como principal elemento, la ley, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, les comparto un impuesto que debe cumplir con todos estos elementos que vemos aquí, ¿ya? Entonces, miren, todo tributo debe nacer a través de una normativa, como les había dicho, debe estar establecido en una ley, por ejemplo, el IVA, en una ley en la ley de régimen tributario interno se encuentra el IVA, de igual manera el impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales se encuentra en esa ley. Miren, las ordenanzas, lo que emiten los GAT municipales, por ejemplo, para el pago de patentes o el pago del impuesto sobre los activos o el 1.5 por mil, ¿sí? Entonces, miren, eso está establecido con ordenanzas, que las ordenanzas de igual manera es una normativa legal, ¿sí? A través de resoluciones. Entonces, la ley es primerito, ¿no? Para el nacimiento de un impuesto, de una tasa o de una contribución que realicemos nosotros. Tenemos como segundo elemento el sujeto activo, que en resumen el sujeto activo siempre será el Estado, ¿sí? Que eso está establecido en el Código Tributario, miren el artículo 23, en donde nos dice que el sujeto activo será el ente público, ¿sí? Que será administrado o controlado o recaudado por las instituciones que yo les mencionaba, SRI, SENAE o GATS. El sujeto pasivo, por otro lado, en el artículo 24 del mismo código, ¿qué nos establece? Que sujeto pasivo seremos los contribuyentes, ¿sí? Seremos los contribuyentes siempre y cuando tengamos la obligación de cubrir con una prestación tributaria. Como yo les había dicho, ¿no? No todos vamos a pagar el mismo impuesto, sino los que cumplimos con la obligación, ¿no? Cuando ya nace la obligación. Y cuando yo digo nace la obligación, estamos hablando de esto, que se llama el hecho generador, que prácticamente es cuando ya nace, ¿sí? Cuando ya nace la obligación. Es decir, que miren, cuando yo comienzo ya a recibir ingresos por una actividad comercial, una actividad de servicios, nosotros vamos a tener que ya comenzar a tributar, ¿verdad? Es decir, que miren, por ejemplo, yo estoy trabajando bajo relación de dependencia, voy a percibir un sueldo, ¿sí? Ya nace una obligación, ¿no es cierto?, que yo debo realizar. Cuando yo, por ejemplo, estoy prestando servicios profesionales, voy a tener ingresos, ya nace una obligación, ¿sí? Ahora, el nacimiento de la obligación va a depender de lo que dice por aquí. El presupuesto establecido
por la ley para configurar cada tributo, que en otras palabras es cuando nosotros ya comenzamos a topar bases imponibles que nos pone la normativa. Como por ejemplo, miren, cuando yo voy a comenzar a pagar impuesto a la renta, cuando supere una base imponible que me establezca justamente ya la normativa, ¿sí? Entonces, miren, así es el nacimiento. Por ejemplo, yo no percibo ingresos, tendré la obligación, y ni siquiera tengo aperturado el RUC, y tendré la obligación de declarar impuesto a la renta. No, ¿verdad? Sino las personas, como les digo, que primeramente van a tener un RUC, segundo que van a tener ya ingresos por una actividad comercial, una actividad de servicios, ahí ya va a tener un nacimiento, sí, una obligación, ahí ya se genera, perdón, ahí ya nace, ¿no? El hecho generador, como nos dice aquí, el nacimiento de la obligación, ¿sí? Eso estábamos analizando el día de ayer. Y por acá nos dice como último elemento la cuantía o tarifa del tributo, mire, cuantía o tarifa del tributo. ¿Qué nos establece? Que es aquella cantidad o tanto por ciento que se lo aplica a la base imponible para determinar el quantum o la cuota del impuesto que debo cancelar. Una vez que ya haya nacido la obligación, ¿no? Que haya nacido la obligación tributaria, yo debo determinar cuál será el porcentaje o cuál será el monto que yo debo cancelar. Sí, que yo debo cancelar, por ejemplo, las empresas, las personas jurídicas, para el impuesto a la renta, ellos tendrán que pagar un 25% de impuesto a la renta. Es decir, esa es la tarifa del tributo en relación al impuesto que les estoy mencionando, ¿no? Y, por ejemplo, para personas naturales, el impuesto a la renta, nosotros nos vamos a basar de acuerdo a una tablita que nos establece la ley y esa será la cuantía del tributo, ¿sí? Es decir, cuánto nosotros vamos a cancelar. O más fácil, un ejemplo más sencillo, cuando yo voy a comprar un producto y ese producto me grava con IVA, ¿cuál será la tarifa del tributo que yo estoy pagando por el bien que estoy adquiriendo en ese momento, por la transferencia que se está realizando en ese momento? Será el 15%, ¿verdad? Entonces, el IVA que yo pago será el 15% como tarifa del tributo. ¿Sí ven? A eso hago referencia cuando hablamos de este elemento que debe cumplir, ¿no? Un tributo, la tarifa o cuantía del mismo. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? ¿O tenemos alguna preguntita hasta yo poder buscar la ley, una ley? A ver, quiero que me indiquen, por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? O si no, yo ya les voy a presentar ahorita justamente una ley. Miren, esta es la ley del régimen tributario interno, ¿no? Y vamos a buscar un tributo. En este caso vamos a buscar un impuesto, que puede ser impuesto a la renta, que va a entrar, que nos va a dar de inicio, pero quiero que busquemos uno de los nuevos, ¿no? Que viene a ser el RIMPE, que viene a ser el RIMPE, ¿no? Y buscamos por acá, y aquí está en el capítulo, ¿no? Del RIMPE. Y vamos a ver. Miren, ¿cuál era el principal elemento que yo les decía para el nacimiento de un tributo? ¿Cuál era? La ley, ¿verdad? Entonces, miren, ¿y en dónde estoy yo buscando el tributo? En la ley de régimen tributario interno. Es decir, que todos los tributos, sean impuestos, tasas o contribuciones, debe estar en un marco normativo, ¿no? Entonces, miren, ya encontramos, el primer elemento se cumple, está en la ley de régimen tributario interno. Segundo elemento, ¿qué nos decía? Sujeto activo y sujeto pasivo, perdón, sujeto activo el segundo, ¿no? ¿Y qué nos dice aquí en el artículo 97.2? Que hace referencia justamente a este régimen, ¿sí? Simplificado para emprendedores y negocios populares, o más conocido como RIMP. ¿Qué nos dice en el artículo 97.2? Ya nos da a conocer cuál será el sujeto activo del tributo o de este impuesto que se va a cancelar. Y nos dice, miren, en el artículo 97.2, el sujeto activo. El sujeto activo del régimen RIMPE es del Estado ecuatoriano. Como yo les dije, el sujeto activo siempre será el Estado y será administrado por el Servicio de Rentas Internas. También les mencionaba que el Estado, sí, es el sujeto activo y que siempre tendrá una institución pública que se encargue de la administración
del control y la recaudación del mismo. Y en este caso que nos dice que será el servicio de rentas internas. ¿Sí? Miren, cumple con otro elemento de los que les había mencionado, ¿no? Ahora sí, miren por acá. Por acá tenemos el artículo 97.3, que nos habla acerca de qué? Nos habla acerca del sujeto pasivo, miren. Ya les había dicho que sujetos pasivos, ¿quiénes son? Los contribuyentes, siempre, perdón, los contribuyentes, sean estos personas naturales o sean personas jurídicas, siempre y cuando tengan la obligación de cumplir con ese tributo, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué nos dice la normativa acerca de este impuesto, que es del régimen RIMPE, sobre los sujetos pasivos? ¿Quiénes serán los sujetos pasivos de este impuesto? Como yo les había dicho, no somos todo el mundo, ¿sí? Sino siempre y cuando cumplan con la obligación que tienen, ¿no? De la prestación tributaria. Y nos dice, muy bien, para que tú como contribuyente seas sujeto pasivo de este impuesto, debes cumplir con lo siguiente. Y nos dicen, que serán aquellos que se sujetan a este régimen, los sujetos pasivos, sean personas naturales o jurídicas, ¿sí? Porque puede existir alguna que me ganó muy bien, este impuesto solamente es para personas naturales, o este impuesto es solamente para personas jurídicas, pero la normativa ya me establece, miren, que este impuesto van a sujetarse ¿quiénes? Personas naturales y personas jurídicas con ingresos brutos, ya me pone condiciones aquí, con ingresos brutos anuales superiores a cero y hasta $300,000, sí, hasta $300,000 al 31 de diciembre del año anterior, ¿sí? Ellos ya me pone una condición, entonces, mire, que el sujeto pasivo serán personas naturales y jurídicas que tengan ingresos brutos en un rango entre 0 y hasta $300,000, ¿sí? Es decir, que si supera los $300,000, ya no va a ser sujeto pasivo de este impuesto, ¿verdad? Porque se sale de lo que me establece la normativa. Entonces, miren, la norma es muy clara y debemos entenderla. Y nos dice, sujeto pasivo de este impuesto, ¿quién será? Personas naturales, personas jurídicas que se encuentren sus ingresos brutos en un rango de entre 0 hasta los $300,000. ¿Sí? Y vamos a tomar como referencia la información al 31 de diciembre del año anterior. Bien, vamos con el segundo inciso de ese mismo artículo, que nos establece que dentro de este régimen constituyen negocios populares aquellos sujetos pasivos, personas naturales con ingresos brutos existentes de hasta $20,000 en el ejercicio económico del año inmediato anterior, ¿sí? Miren, dentro de este artículo nos está clasificando también, ¿no? Entonces nos pone en el primer inciso algo general, nos dice muy bien, dentro de este régimen, para pagar este impuesto, tú debes ser persona natural o persona jurídica, que debe estar tus ingresos brutos desde 0 hasta 300,000. Pero más abajo ya me da un poco más detallado y me dice muy bien, dentro de este régimen o para ser sujeto pasivo de este impuesto, vamos a clasificar en dos tipos, ¿no? El régimen RIMPE. Primero, los negocios populares, y me dice muy bien, para que tú te acojas a hacer un negocio popular, tú debes ser primerito una persona natural, ¿sí? Como yo les había dicho, como pueden ser personas naturales o como pueden ser únicamente personas jurídicas. Pero aquí ya me pone una condición y me dice, negocios populares, para tú ser un negocio popular, un sujeto pasivo, negocio popular, ¿qué me dice? Que debe ser primerito una persona natural, ¿sí? No vas a ser persona jurídica. Es decir, que ya me está sacando del RIMPE negocio popular a las personas jurídicas, ¿no? Porque únicamente me deja personas naturales. ¿Y qué me dice? Que también para hacer un negocio popular como sujeto pasivo, tú vas a tener unos ingresos brutos existentes de hasta $20,000. Es decir, que vamos a clasificar, ¿no? Si tú vas a tener ingresos desde 0, en un rango desde 0 hasta 20,000 y eres una persona natural, tú vas a tener, eh, tú vas a categorizarte o a estar dentro del régimen RIMPE, sí, pero reconocido como negocio popular,
¿sí? Entonces, miren, ahorita les estoy dando así, ¿no? Porque esta es clase de otro módulo, de una tributación más adelantada, cuando ya hacemos ejercicios de igual manera. Pero mire, la idea es que estamos verificando, ¿no? Los elementos, justamente en la ley, y les he dado un poquito ya de la materia del otro módulo que vamos a topar, ¿sí? Entonces, miren, porque aquí vamos a tener también otro tipo de exclusiones de este régimen, y eso topamos en otra materia, ¿sí? Ahorita es solamente fundamentos de la tributación, lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, miren, déjenme ver dónde estaba, ya me perdí. Ya. Entonces, miren, ¿cumplimos con otro elemento de lo que nos dice la normativa? Sí, porque aquí está, ¿no? El artículo 97.3 me dice sujetos pasivos. Ya cumplimos con 3 elementos para que sea un tributo, sea reconocido como un tributo, ¿no? Tenemos la ley, tenemos el sujeto activo, sujeto pasivo, y ahora debemos reconocer cuál es el hecho generador, ¿sí? Veamos si nos establece algún artículo como hecho generador o si no, ya lo vamos a tener como referencia la información que tenemos aquí de igual manera en el sujeto pasivo. Y muy bien, aquí está. El hecho generador prácticamente será lo que nos establece aquí, ¿no? Esto. También como sujeto pasivo aquí nos establece el hecho generador, el nacimiento de la obligación, ¿sí? Aquí de igual manera. ¿Cuál es el nacimiento de la obligación? Cuando yo sea categorizado como régimen RIMPE. ¿Y cuándo voy a ser categorizado como régimen RIMPE? Cuando cumpla con estas condiciones de aquí. Miren, aquí, este que me dicen en el primer artículo. Me dicen, es un régimen especial de impuesto a la renta para emprendedores y negocios populares. Se establece el régimen RIMPE para el pago del impuesto a la renta a los emprendedores y negocios populares regulados de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente capítulo de esta ley. La sujeción al RIMPE no excluye la aplicación del régimen ordinario respecto de las actividades no comprendidas en el mismo. Es decir, que por el hecho de tener yo una actividad comercial específica, o a su vez por tener los ingresos que nosotros vemos por aquí, de 0 hasta $300,000, ese va a ser el hecho generado. Es decir, que por ejemplo, mire, yo tengo tengo una ferretería y el año anterior he generado $50,000, ¿sí? Esa actividad de ferretería es considerado como un régimen RIMPE, ¿sí? Cumplo con la primera condición. Segunda condición, mis ingresos han sido de $50,000. Cumplo también con la segunda condición, porque me dice de 0 hasta 300,000 tú serás RIMPE, ¿no es cierto? Entonces, miren, cumplo con esas condiciones y por lo tanto como ya cumplo con esas condiciones, ahora sí ya tengo la obligación, ya nace la obligación, ya existe un hecho generador. Es decir, que ya debo cancelar ese tributo, ¿sí? Entonces, miren, ahí ya cumplimos con el cuarto elemento, ¿no? Que era el hecho generador. Ahora sí vamos con el quinto que nos decía la cuantía y por acá me parece que vi la cuantía o la tarifa, ¿no? Cuantía o tarifa del tributo, miren. Y aquí me establece. ¿Qué me dice? Los sujetos pasivos dentro del régimen RIMPE pagarán el impuesto a la renta conforme a la siguiente tabla progresiva. Y nos dice, para leer la tabla, y esto podemos buscarlo aquí. Tabla RIMPE 2024. Y esta es la tablita que nos va a poner en la ley. No solo que esta ley que yo les he puesto aquí no está actualizada aún, porque ahí también debería estar detallada. Y miren, si ponemos aquí, esta sería la tablita, miren. Esta sería la tablita donde me ponen una tarifa y una cuantía, que esto justamente para hacer estos cálculos será en el otro módulo si tengo la oportunidad de compartir con ustedes, ¿sí? Aquí como es fundamentos de tributación, no les voy a enseñar nada de esto, ¿sí? Entonces, miren, esta sería prácticamente la cuantía y la tarifa del tributo, ¿no? Que justamente se relaciona con el régimen RIMP. Entonces, miren, ya cumplimos con los 5 elementos que yo les he presentado, que son los siguientes. ¿Sí ven? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí con el tributo, con su clasificación y con sus elementos? Porque hasta ahí tenemos la materia definida, ¿no? De esta primera
de estas primeras clases. ¿Sí? ¿Estamos claros o tenemos alguna pregunta? Por mi parte está claro, profe. Listo. Estamos claros, ¿no? Ahí me dicen o me ponen en el chat cualquier novedad. ¿Sí? Entonces cumplimos, miren, cumplimos ya con las primeras clases que es acerca del tributo, la clasificación y los elementos. Ahora sí, vamos a entrar a otra temática, miren. Justamente fundamentos de la tributación, siempre vamos a topar con información que nosotros encontramos en el código tributario, ¿sí? En el código tributario, porque ahí nos establece los aspectos tributarios a nivel nacional, justamente para que nosotros conozcamos cómo se manejan, ¿no? Tanto los impuestos, las contribuciones y las tasas, ¿no? Entonces, mira, después van a existir ya leyes que sí van a ser específicas para ciertos impuestos, como vimos la ley del régimen tributario interno, vamos a tener el COPSI cuando hablamos de aduanas, vamos a tener las ordenanzas cuando hablamos de algún impuesto municipal, etcétera, ¿no? Entonces, miren, y como clase número 2, ¿qué vamos a revisar? Las facultades, ¿no? Pero miren, antes de, déjenme poner aquí código tributario y vamos a verificar. Miren, aquí en el código tributario está toda la información que yo les estoy compartiendo, ¿no? Justamente no les he puesto alguna temática para no hacer muy largo esto, ¿no? Para que no sea solamente una lectura de lo que estamos haciendo. Incluso miren, aquí me pone cuál es el contribuyente, la definición de contribuyente. Me ponen más acá abajo jerarquía de las leyes, miren todo eso. Veamos. Si ven, aquí me pone toda la parte de los procesos tributarios de forma general. Acá en las leyes ya es más específico. Y los reglamentos son más específicos que las leyes, ¿no? Más detallados que las leyes. Entonces, miren, vamos con esto, con la clase número 2. ¿Qué nos establece por aquí? Facultades de la administración tributaria. Que administración tributaria, como les digo, son las instituciones del Estado que se encargan, como dice su palabra, ¿no? De administrar, recaudar, controlar los impuestos, ¿no? Tasas o las contribuciones. Esto nosotros encontramos en el artículo 67. Déjenme buscar aquí en el Código Tributario, el artículo 67. Y aquí tenemos, ¿no? En el capítulo 2, las atribuciones y deberes. Y aquí nos habla acerca de las facultades, ¿sí? Facultades. Facultades de la administración tributaria. Es decir, lo que debe hacer cumplir la administración tributaria. ¿A quién? A los contribuyentes. Entonces, miren, vamos a tener 4 facultades que cumple la administración tributaria. Una de ellas va a ser la facultad determinadora. Vamos a tener la facultad resolutiva, vamos a tener la facultad sancionadora y la facultad recaudadora. ¿Sí? Entonces, miren, esa es parte de las facultades que nosotros vamos a tener de acuerdo al Código Tributario. Y ya vamos a ver más detalladamente cada una de estas, ¿no? Y de igual manera, creo que por acá yo les he puesto ejemplos, ¿no? Miren aquí, teníamos ejemplos. Vamos entonces con la primera facultad. ¿Qué nos dice? Que es la facultad determinadora, que esto nos establece en el artículo 68 del Código Tributario. Verifiquemos y aquí nos dice, mire, artículo 68, facultad determinadora. Y vamos a ver qué nos establece. Leámosle aquí en la normativa, ¿ya? No sé si algún compañero me ayuda con la lectura del artículo 68. Déjenme ver si es del mismo, del tributo, ¿sí? Ayúdame con la lectura, ¿ya? Algún compañero. Facultad determinadora. La determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer en cada caso particular la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. El ejercicio de esta facultad comprende la verificación, complementación
o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables, la composición del tributo correspondiente cuando se advierta la existencia de hechos imponibles y la adopción de las medidas legales que se estime convenientes para para esa determinación. Muy bien, entonces miren, en el artículo 68, ¿qué nos dice? Facultad determinadora, es decir, que la administración tributaria tiene el deber de determinar si el contribuyente realizó bien la presentación de la información en las declaraciones, si realizó bien los cálculos o si realizó bien la presentación de la información, ¿no? En los campos que se deben realizar en los casilleros correspondientes, ¿sí? Y de acuerdo también a los cálculos y a los pagos que debe haber realizado. Entonces, miren, en la facultad determinadora, como les digo, ¿no? La administración tributaria, sea Servicio de Rentas Internas, sea SENAE o sea los GATS, ellos van a revisar la información que el contribuyente presentó. ¿Y cuál es el primer determinador del impuesto? Somos nosotros, los contribuyentes, seamos personas naturales o jurídicas, porque nosotros vamos a determinar el impuesto que vamos a pagar. Y nosotros, de primera instancia, somos los principales determinadores, ¿no? Luego sí vendrá la administración tributaria, el SRI, por ejemplo. Va a venir el SRI a través de su facultad determinadora, porque la normativa lo establece, a revisar, a volver a revisar, a volver a determinar si los impuestos que nosotros presentamos son los correctos, si la información que nosotros presentamos es completa, es íntegra, si la información que nosotros presentamos va de acuerdo al impuesto que estamos calculando. ¿Estamos aplicando bien la cuantía del tributo o no? ¿Estamos verificando que el hecho generador cumpla o no? ¿Sí? Entonces, la administración tributaria se encarga de eso, de determinar el impuesto, de volver a revisar la información que el contribuyente presentó y en el caso de que esté correcta, bueno, dará su punto de vista como favorable y en el caso de que no esté de acuerdo con la información, realizarán una revisión y en el caso de que exista errores, que nos dice por acá, van a realizar la verificación de la información, la complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables. Porque si el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, determina que la información no es completa o no es clara, ellos van a llamar a que sea complementada esta información por el contribuyente. O a su vez, ellos van a realizar una enmienda de la declaración y van a determinar el impuesto que debía haber sido pagado, ¿sí? Y que el contribuyente como primer determinador del impuesto no lo cumplió, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia la facultad determinadora. ¿Sí estamos claros? Facultad determinadora, ¿no? Sencillito. Es decir, que la administración tributaria va a volver a revisar la información que presentó el contribuyente, en resumen, ¿sí? Y si encuentra algo que está mal, va a realizar complementaciones, le va a pedir complementaciones al contribuyente o a su vez va a realizar enmiendas la misma administración para que sea calculado el impuesto que debía ser cancelado, ¿sí? Eso en resumen. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O tenemos alguna pregunta? Para pasar ya a la facultad resolutiva. Si estamos claros, pasamos, ¿ya? Artículo 69 del Código Tributario. ¿Qué nos dice? Facultad resolutiva. ¿Algún compañero que nos ayude con la lectura? Artículo Artículo, 69, bueno, siga. Bueno. artículo 69. Facultad resolutiva. Ay, no lo alcanzo a ver. Las autoridades administrativas que la ley determine están obligadas a expedir resolución motivada en el tiempo que corresponda respecto de toda cláusula, petición, reclamo o recurso que en ejercicio de sus derechos presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de administración tributaria. Muy bien. Entonces, miren, una de las facultades de la administración tributaria también es
la facultad resolutiva. Y aquí nos dicen, ¿no? Que las autoridades administrativas que la ley determine, es decir, que puede ser el director general del Servicio de Rentas Internas, puede ser el director de la SENAE, puede ser alguna autoridad administrativa dentro de los GATS. Ellos estarán encargados de emitir qué o de expedir qué, una resolución motivada. ¿A qué hace referencia esto? A un documento, ¿sí? Legal, a un documento legal en donde establezca los motivos, es decir, que dé detalladamente los motivos de algunas de las peticiones que podamos hacer nosotros los contribuyentes, como por ejemplo, ¿cuáles? Cuando realizamos consultas, ¿sí? Por ejemplo, miren, yo como contribuyente no tengo claro un aspecto que me establece en la ley en relación a mi negocio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo eh, al azar que me sale, que tengo ahorita. Por ejemplo, un producto que yo comercializo. Yo tengo la duda de lo que me establece la normativa, ¿no? Sobre este producto. Y voy y realizo una consulta y le digo, muy bien, no tengo claro lo que me establece la normativa y quisiera conocer si este tipo de producto graba con tarifa cero o graba con tarifa 15%. Entonces, la autoridad, porque ellos deben emitir, ¿sí? Por ley establece eso, como ven aquí en el Código Tributario, ellos van a emitir una resolución, que es un documento legal en donde detalle con artículos, ¿sí? Detalle con artículos, dándome respuesta a la consulta, es decir, va a ser una absolución de la consulta que yo estoy realizando. Entonces, miren, esa es una de las facultades resolutivas. Y de igual manera, cuando nosotros como contribuyentes realizamos alguna petición, bien, realizamos una petición, la respuesta que nos va a dar la autoridad, sea del SRI, de la SENA o de los GATS, va a ser a través de una resolución motivada, ¿sí? Nosotros hacemos una petición o hacemos un reclamo, nos dice,